¿Recuerdan? Sí, hermanos, aquí están los hermanos que les toca ese razonamiento. Ok, vamos entonces a escucharlo, pues. Inductivo, hermano, es inductivo. Correcto. Sí. La definición del razonamiento inductivo dice que consiste en experiencias individuales para expresar en ellas un principio más amplio y general. Es importante tener en cuenta que pese a que se parta de un principio verdadero, la conclusión puede ser falsa o verdadera. Y aquí, hermanos, nuestros hermanos nos van a dar dos ejemplos del razonamiento inductivo. El primero va a ser un resultado verdadero y el segundo va a ser un resultado falso. El verdadero. Muy bien, hermano. Vamos a dar un ejemplo de lo que nosotros hemos podido entender de lo que es el razonamiento inductivo, que va de algo principal a algo general, individual. Un ejemplo verdadero es Laura se arrojó al mar y salió mojada del agua. Carlos se arrojó al mar y salió mojado del agua. Marcelo se arrojó al mar y salió mojado del agua. Entonces, la conclusión que llega es que todas las personas que se arrojan al mar salen mojadas del agua. Entonces, de algo particular llegan a una conclusión en general. Y cuando ese razonamiento particular se emplea, se lleva a algo más amplio, entonces abarca todo lo que concierne a ese pensamiento. Ok, ¿cómo no? ¿Algo más? Ahora el otro razonamiento que sería el falso sería, por ejemplo, Lionel Messi es argentino y juega al fútbol. Sergio es argentino y juega al fútbol. Gonzalo Higuacán es argentino y juega fútbol. Entonces, la conclusión que se está sacando acá, todos los argentinos juegan fútbol. Pero esa conclusión es falsa porque el simple hecho de que algunos argentinos hayan destacado no quiere decir que todos son buenos para el fútbol. Podemos decir que ese es un razonamiento falso de parte de lo que es el razonamiento inductivo. Es lo que hemos podido comprender sobre este razonamiento. Ok, listo, ¿cómo no? Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del razonamiento inductivo? Que es una de las formas también que nosotros utilizamos para obtener argumentación. Y como le decía la clase pasada, pues son razonamientos que se producen internamente en nuestro cerebro y que son los que nos ayudan a entender las realidades o las acciones que están a nuestro alrededor, los que nos permiten no solamente conocer razones, aprender, etcétera, etcétera, nos permiten, en otras palabras, entender nuestras realidades o nos permiten entender todas aquellas cosas que están a nuestro alrededor. Son razonamientos. Pero, tal como señalábamos, si nosotros no logramos aprenderlos y saber cómo funcionan, tal como ustedes han señalado, pues podemos llegar a conclusiones equivocadas. Ahora, la otra pregunta es, si estamos hablando que el razonamiento inductivo
son hechos concretos. Usted toma hechos concretos y ellos nos ayudan a entender lo que podría pasar generalmente, llevándonos así a establecer reglas. Por ejemplo, en el caso que ustedes nos han señalado en este momento, 3 personas se tiran al agua y salen mojadas. Si yo le digo a una persona o si yo le digo a un grupo que no se ha tirado todavía, yo le digo a ellos, si 20 personas se tiran al agua o al mar en este momento, van a salir mojadas, ¿ese razonamiento es verdadero o es equivocado? Verdadero. Obvio. Ok. Es verdadero por una razón. Porque esto toman al agua. Es verdadero porque esa es una ley que se ha logrado establecer en todos aquellos que ya se han tirado en primera instancia. Y yo no necesito posteriormente que los 20 se tiren al mar para saber la conclusión. Entonces estamos hablando de un pensamiento inductivo que de acciones particulares nosotros llegamos a conclusiones generales. Significa que todo aquel que haga esa misma situación o esté en esa misma circunstancia, el resultado va a ser el mismo. Lo que nos lleva entonces, hermanos, a establecer, imagínense que ese será el tema de su predicación, ese será su sermón, y su sermón usted lo establece o lo señala a través de una tesis. Todo el que se tire al agua saldrá mojado. Mire, esa es una tesis. Y esa es la argumentación. Ahora, ¿cómo usted va a probar eso? Bueno, a través de razonamiento inductivo. Y el razonamiento inductivo entonces estaría en tomar hechos particulares donde se puede demostrar que su tesis es correcta. Eso se llama el pensamiento inductivo y las evidencias estarán basadas en un caso particular. Y si su proposición, su tesis, es que todo el que se tire al agua saldrá mojado, ¿a dónde usted quiere llegar? Pues a una conclusión. Y siempre hemos señalado que la tesis o la proposición es la misma que la conclusión. Mientras que con la proposición o la tesis usted se propone fundamentar aquello que usted considera una realidad, una verdad o una ley, usted lo que va a llegar y es a una conclusión que simplemente es que esa ley o esa verdad ha sido desarrollada y ha sido probada a través de las premisas que usted utilizó para llegar a esa conclusión. Cuando nosotros trasladamos esto, entonces, hermanos, a lo que es ejemplos bíblicos, ¿utilizamos nosotros el razonamiento inductivo en nuestros sermones o en la Biblia? Sí. Claro que sí. Creo que sí, hermano. Porque uno cuando va a argumentar algo, va buscando ejemplos en la Biblia de la situación que se dio en aquel tiempo y va reforzando ese pensamiento con aquellos ejemplos que se dieron en aquel tiempo. Claro, por ejemplo, nosotros hemos, cuando usted toma, por ejemplo, el caso de Jesús, cuando usted toma el caso de Pedro, que es un hecho específico, cuando usted habla sobre el joven Timoteo, es un personaje específico sobre un acontecimiento específico. Cuando usted toma cualquier hecho particular en la escritura, algo, cuando hablamos de particular, es algo que le ha sucedido a alguien y que de allí probablemente usted puede establecer
que cualquiera persona que haga lo mismo, pues va a obtener el mismo resultado o la misma conclusión. Por ejemplo, si nosotros tomamos el bautismo de el etíope, Hechos capítulo 8, ese será el tema que usted va a utilizar, donde usted va a predicar. Y luego, usted saca de ese hecho particular que cualquiera persona que se bautiza será lleno de gozo. Basado en ese hecho particular. Mire, de un hecho particular, entonces usted utiliza lo que ocurrió allá, el resultado de aquel bautismo allá, para aplicarlo ahora, ya se puede decir, a la congregación o al grupo de personas que lo está escuchando en ese momento, y usted va, en este caso, a señalar cómo es que una persona es llena de gozo al ser bautizado a través de ese ejemplo particular. Por eso le llamamos entonces un razonamiento inductivo. ¿Alguna pregunta? Está claro, hermano. Muy bien. Y el último razonamiento, que es el silogístico. ¿Alguien nos puede hablar de ese razonamiento? ¿A quién le tocaba? Sí, hermano, nos tocaba al hermano Brian y a mí, Juan Martínez. Ok, adelante. Bien, voy a dar lo que nosotros estuvimos viendo o investigando. Y primeramente, pues queremos dar lo que es la definición de la palabra razonamiento. Dice que el razonamiento es un enunciado con que se expone la razón de algo. Es la capacidad del ser humano de que con un ordenamiento de sus ideas y pensamientos pueda generar una idea por razón lógica. Entonces nosotros llegamos y comprendimos, analizamos que razonamiento es el proceso donde se presentan premisas concretas para llevar al individuo o grupo determinado a la razón, entendimiento o convencimiento. Por lo tanto, esta técnica del enunciado es muy importante al momento de argumentar, un argumento válido. Y también estuvimos viendo, nosotros llegamos, ¿verdad?, a ese análisis, también lo que es el razonamiento silogístico o deductivo. Dice que consiste de aquello que va de lo general a lo particular, donde el concepto es válido. Un razonamiento es deductivo si la conclusión se sigue necesariamente de las premisas. Cuando se deriva de las premisas, es válido. Y si es válido, significa que siendo las premisas verdaderas, la conclusión también lo será. De razonamiento silogístico constan de dos porciones, que es la premisa mayor y otra que es la premisa menor, al final con una conclusión. Así que podemos también nosotros analizamos que podemos decir entonces que un razonamiento lógico deductivo es dar a conocer premisas como el resultado dentro de presentación válidas, por lo que se puede llegar a una conclusión correcta. Por lo tanto, todo predicador que habla en público debe de manejar muy bien esta técnica, como es razonamiento silogístico, y poder llevar al auditorio al convencimiento. Ok, hermano Genor. Sí. Como también yo también soy parte del grupo con Juan Martínez, también con respecto a lo que él estaba diciendo, que es muy importante este razonamiento porque nos lleva a pensar a las personas que lo que uno está diciendo como premisa mayor en su tesis está siendo argumentado para poder llegar a una conclusión válida, como hermano explicaba acerca de este razonamiento. Porque si no presentamos una tesis verdadera con argumentos válidos, entonces sería la conclusión no válida. Entonces la persona no quedaría convencida o persuadida de lo que estamos hablando si lo aplicamos también a la Biblia, porque se busca con este razonamiento o con sus premisas que la persona tenga un resultado
válido de lo que estamos hablando conforme a la escritura, que ella tenga el pensar, el razonar, de hacerle ver que la conclusión que estamos llegando, de acuerdo a las premisas que son el resultado, es verdadero y no falso. Y así poder determinar una conclusión válida para la persona. ¿Tienen algún ejemplo? Yo tengo uno, ¿no? Sí. Quiero decirle, premisa menor, Juan es pecador. Premisa mayor, todos los hombres son pecadores. Y conclusión, todos los hombres necesitan el perdón de sus pecados. Está mal confeccionada porque recuerde que ustedes mismos han dicho que el razonamiento silogístico es una forma o es un razonamiento lógico deductivo. O sea que volvemos entonces a lo deductivo. Y recuerde que lo deductivo va sacando conclusiones de hechos generales a hechos particulares. Sí. Pero su conclusión no es particular, sino es una situación global. Entonces, que ahí sería lo general de que todos somos pecadores. Esa sería la premisa mayor. Recuerde, la premisa mayor es la que indica la totalidad, lo general. Luego viene la premisa menor y luego viene la conclusión, siendo entonces un razonamiento silogístico se basa más específicamente en la estructura, pero una estructura que acude o que se nutre del razonamiento deductivo para aplicar o llegar a una conclusión particular. Entonces sería que el hecho general sería de ahí en el ejemplo que puso el hermano Juan Martínez sería todos somos pecadores. Correcto. Sería entonces Sí, ahora esa sería la premisa mayor. Así es. Esa es la premisa mayor que di. O sería Yo diría buscar la premisa menor, que sería el otro argumento que sustenta o que sostiene a la premisa mayor. Así es. Entonces sería decir en el sentido que si todos somos pecadores, entonces sería la premisa mayor que Juan es pecador. Ya algo particular. Y la conclusión lógica sería entonces que necesitamos llegar a una conclusión lógica con las premisas, diciendo que entonces, si todos somos pecadores y Juan es pecador, entonces necesitamos otro, ¿cómo ahí se puede decir entonces? La conclusión. Recuerde que la conclusión es particular. Correcto. La conclusión no puede ser general porque lo que se está buscando es que a través de un hecho general que se nutre o que se basa en una premisa menor o particular, se llegue a una conclusión particular también. En ese mismo hecho que él presentó, Correcto. el razonamiento silogístico sería: todos los hombres son pecadores. Correcto. Sí, La premisa menor: Juan es pecador, o Pedro es pecador. el apóstol Pedro es pecador. Conclusión: Andrés, también es pecador. el que llega a la congregación, es pecador. También es pecador. Y la razón por qué es algo válido, porque resulta ser que todos comparten una misma situación. Por ejemplo, si usted dice, todos los hombres son pecadores, y usted dice, Pedro como hombre es pecador, entonces al final, el hermano Andrés como hombre es pecador. Entonces todos comparten la misma situación y lo que lleva pues a una conclusión, Lógica, utilizando un razonamiento deductivo basado en la estructura del razonamiento silogístico. Porque como se decía, que este pensamiento o este razonamiento busca algo lógico, una conclusión lógica y válida.
Y eso es válido, como usted decía, en el ejemplo que poníamos y que usted ya nos decía la manera en cómo podemos presentar ese razonamiento, siendo lógico y válida la conclusión. Correctamente. Porque ambos comparten una misma idea, en el sentido de que tanto Pedro como Juan son pecadores. Así es. Correcto. Bueno, hermano, eso fue lo que investigamos hermano Juan Martínez y mi persona en cuanto a ese razonamiento. Así es. Adelante. Quería hacerle una consulta o una Sí. pregunta, hermano. Estuve analizando, la vez pasada usted daba, los hermanos Lester, creo, el hermano Roel les tocó también casi similar a nosotros el razonamiento, y que dice que va de lo general a lo particular. Correcto. Quiero preguntarle si el apóstol Pablo utilizó este razonamiento en Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice el texto así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ok, ahí no hay un razonamiento deductivo, porque si usted puede observar, él empieza por lo general. Sí. ¿Cómo empieza él? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Ok. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ok, entonces, ¿qué pensamiento hay allí? ¿Inductivo o deductivo? Deductivo. No es silogístico. Sí. ¿Ah? No es Deductivo. silogístico. No es silogístico. No. Sería el inductivo, hermano. Correcto, así es, inductivo. Porque empieza basándose en que el pecado entró por un hombre. Sí. Y termina en una cuestión general. Todos murieron por cuanto todos son pecadores. Porque pasó a todos los hombres. Entonces ahí es inductivo. Muy bien. El razonamiento silogístico, más bien, hermano, trata sobre la estructura, donde nosotros aprendemos a organizar lo que son las premisas para llegar a conclusiones correctas. Si usted utiliza una premisa que no es o no comparte o no se desprende de la premisa mayor, normalmente usted va a llegar a conclusiones equivocadas. Muy bien. Estamos entonces hablando pues de lo que es las tres acciones de lo que es la argumentación, y hemos estado hablando pues de que para interpretar, sobre todo en esa primera acción interpretativa, usted necesita saber qué clase de razonamiento usted está utilizando, o cuál usted puede utilizar, o cuál es la mejor forma, o cuál es el mejor razonamiento para desarrollar, en este caso, su predicación. Y usted lo puede inmediatamente, cuando usted tiene el texto al frente, cuando usted le va a dar el sentido al texto, usted puede entonces entender, bueno, estoy ante un razonamiento de índole deductivo, inductivo. Aquí tenemos, por ejemplo, un mandamiento o una ley aplicada a todos los hombres, entonces estoy ante un razonamiento deductivo. Si estoy, en este caso, ante un razonamiento o ante un hecho que parte de una sola persona o de un hecho particular, y yo lo quiero utilizar para la congregación, entonces estoy ante un hecho inductivo o ante un razonamiento inductivo. Si se comparan cosas generales con cosas generales, entonces usted puede ser en un razonamiento analógico, ¿verdad? En este caso comparativo.
o también un razonamiento analógico comparativo, pero no de las especies, sino de las consecuencias que nacen de esas especies. Y el razonamiento silogístico entonces es cuando usted puede, para estar seguro, más bien esta clase de razonamiento es para estar seguro, usted lo hace de una forma lógica, por eso es que habla de razonamiento silogístico, ¿verdad? Una forma lógica para poder llegar a verdades. Cuando nosotros entonces hablamos de cosas que no deben ser confundidas en un razonamiento o en esas acciones que nosotros hacemos, hay algo que también nosotros tenemos que prestar mucha atención, que lo que es en primera instancia, no confundir dos palabras que son de suma importancia al momento de hacer nuestro trabajo, nuestra acción interpretativa, que tiene que ver con las causas o motivos de la acción, con las consecuencias. Entonces son dos cosas diferentes. Hay causas y hay consecuencias, o hay causas y hay efectos. ¿Dónde quiero yo como predicador? Como alguien que va a realizar un sermón, una predicación, una clase basada en un determinado texto. ¿Dónde quiero yo hacer el énfasis? En las causas que llevan al hombre, por decir algo. Yo quiero hablar de Judas Iscariote. Y yo pregunto, según la interpretación del texto, estamos basados allá cuando él besó al Señor. ¿Dónde quiero yo establecer mi fundamento? ¿Dónde quiero yo hacer el énfasis en ese texto? Pueden ser dos cosas. O yo puedo tratar de buscar para ayudar. Recuerde que el objetivo de la predicación no es simplemente condenar, porque es muy fácil tomar a Judas y decir, mire, Judas fue un traidor, él cometió pecado, vendió al Señor, no se arrepintió, él es culpable. Porque la pregunta es, ¿de qué me sirve? ¿O cuál es la dirección que yo tengo para hablar al respecto? Siendo que mi trabajo como predicador, como maestro, como evangelista, no es simplemente condenar, sino que yo necesito buscar una razón o necesito buscar ejemplos o hechos dentro o situaciones dentro del mismo hecho que me permitan dar una enseñanza que sea efectiva y fructífera para aquellos que me escuchen. Entonces yo digo, puedo pensar, me gustaría enseñarle a los hermanos o a aquel que me escucha sobre qué cosas llevaron a Judas a condenar al Señor. Ahí estoy hablando de las causas. Y entonces, si yo estoy buscando en las causas, una vez la encuentre, entonces mi argumentación o mi tesis y mis premisas van a estar basadas en aquellas cosas que fueron añadiéndose antes de que Judas estuviera en la situación de vender a su Señor. No sé si me explico. Yo no voy a hablar ni voy a redundar en el asunto de que él fue una persona traidora. No, eso se sabe. Eso no hay ni que explicarlo. Todo el mundo lo sabe. Pero lo que a mí me gustaría utilizar este ejemplo no es para condenar a Judas, porque él ya está condenado. Lo que me gustaría es investigar cómo la persona llega
a esta circunstancia. Y me voy entonces, voy a utilizar a Judas. Por lo tanto, ¿qué clase de razonamiento debo yo utilizar allí? Inductivo. Claro, usted tiene que utilizar, usted dice, bueno, yo voy a utilizar el razonamiento inductivo. Y yo debo buscar, como me dice el razonamiento inductivo, yo debo buscar hechos particulares. Yo voy a investigar, usted se constituye entonces en un investigador de todos esos hechos que él hizo antes de este momento para buscar las premisas que sustenten que, por ejemplo, cuando una persona hace o cuando una persona, por decir algo, cuando una persona está lejos del Señor, se constituye, en este caso, en una persona que va a traicionar al Señor. Por decir algo, es solamente un ejemplo. Entonces yo voy a buscar cuáles son esas cosas. Si esa es mi tesis que yo tengo, que el que está alejado del Señor llega a cometer traición, entonces yo debo buscar en todos esos actos que hizo Judas cuando él estuvo lejos. O si yo digo, bueno, es que él no le gustaba escuchar al Señor y por eso cometió traición. Entonces yo voy a buscar esos hechos que son los que se van a constituir entonces en mis premisas para sustentar mi tesis. Entonces, mire, yo debo investigar entonces por qué Judas fue un traidor. Entonces voy a ir a los acontecimientos anteriores. Pero si yo voy a hablar en sí de la traición como tal, entonces ya yo no voy a hablar de las causas. Probablemente a mí me resulta mejor sacar una enseñanza con respecto a las consecuencias. Y de esa traición hubo consecuencias de ese hecho. Y yo digo, todo aquel que traiciona al Señor, su fin. Por ejemplo, si yo digo, todo aquel que traiciona al Señor y no se arrepiente, su fin es muerte. Esa es mi tesis. Entonces, ya yo no voy a ir a las causas, porque las causas no me van a ayudar de acuerdo a mi objetivo, de acuerdo a lo que yo quiero, y que lo que yo quiero, mi tesis, tiene que ver es con lo que ocurre posterior al hecho. Por lo tanto, yo me constituyo ahora en un investigador de Judas, pero posterior al hecho. ¿Qué le aconteció a él? ¿Qué le pasó? Si tenía familia, ¿cómo fue con su familia? Si tenía trabajo, ¿cómo fue con su trabajo? Con sus amigos, ¿qué le ocurrió con sus amigos? Con su vida, ¿qué le aconteció con su vida? Como señala, bueno, se ahorcó. ¿Por qué se ahorcó? Mire, ya yo estoy hablando, específicamente son de las consecuencias, de los efectos del hecho de la traición de Judas. Y todavía continúo en lo que es el pensamiento o el razonamiento inductivo de un hecho particular, porque yo voy a aplicar el objetivo central, a pesar de que el personaje principal es Judas. El objetivo principal de mi clase no es enseñar lo que le ocurrió a Judas, porque el objetivo fundamental de mi clase es enseñarle lo que puede ocurrir cuando usted no piensa dos veces antes de cometer un hecho contrario a la voluntad de Dios. A eso nos referimos, cosas que usted nos debe confundir. Y sobre todo, cosas que usted debe tener en cuenta para utilizarla ahora como premisa. Sus premisas deben estar basadas en cosas reales de ese personaje, en hechos reales. No es que simplemente usted va a decir, bueno, es que fue malo y toda la persona que hace lo malo le va mal. No,
usted tiene que ser más específico. Y por eso se habla de premisa. Las premisas sustentan que lo que usted está diciendo es real. Por ejemplo, les pongo allí en el PowerPoint una pregunta: ¿por qué no fuma? ¿Usted por qué no fuma? Se le puede preguntar a una persona. Y la persona puede decir, bueno, es porque no me gusta. Mi pregunta sería, ¿es eso un buen argumento? No está dando razones. No está dando una razón. Porque el gusto no es una razón válida para hacer o no hacer algo. O cuando usted le dice a una persona, bueno, ¿a usted le gusta leer? La mayoría de las personas dicen, no, no me gusta leer. ¿Y por qué no le gusta leer? Bueno, porque no me gusta. ¿Es una razón? Debe haber una razón. Y allí entonces nosotros podemos observar si el argumento que nosotros estamos utilizando es válido o no, es verdadero o no. Entonces, una persona que no lee, usted dice, ¿por qué usted no lee? Una buena razón entonces sería, porque soy ciego. Ahí hay un argumento. Soy ciego, no puedo leer. O porque tengo problemas en los ojos, soy miope. Mi vista muy corta, veo borroso, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Con cuán grandes letras escribo. Si yo le pregunto a Pablo, ¿por qué usted dijo con cuán grandes letras escribo? Si él me hubiera preguntado, bueno, es porque, me hubiera dicho, bueno, es porque me gusta escribir grande. Ese no es un argumento. Pero si él dice, porque tengo una enfermedad en los ojos, allí hay un argumento válido. Pero si la persona, mire, si la persona no está con impedimentos físicos que le permitan leer, y este es el estado de muchas personas, ¿tendrá un buen argumento para sustentar ese hecho de no leer? No tiene, no va a tener argumento sólido. Porque, ¿qué ocurre con la persona que no lee? Está lejos, fuera de lo que es la información. No crece intelectualmente. Y eso, a veces las personas que no les gusta leer, simplemente no lo entienden. Ese es como de estar de espalda a el conocimiento. ¿Cuántas personas hay que debido a que no fueron a la escuela, ahora tienen grandes dificultades? Porque ocurre que en la escuela se aprende a leer, pero como no fue a la escuela, ¿y por qué no fue a la escuela? Bueno, hay múltiples razones, pero que no cambian la circunstancia. Menos porque la situación estaba muy dura, sabemos esa realidad, o porque en mi pueblo no había escuela, esa es una realidad, pero ¿cambia la situación de que está ahora en desventaja con el mundo? No cambia, está en desventaja con el mundo. ¿Qué necesita? Bueno, ya sea aunque no aprendió, aunque no fue a la escuela, o aunque las circunstancias estuvieran lo más difícil, ahora que puede hacerlo, toda persona debe preocuparse por avanzar en su conocimiento. Entonces, simplemente no puede decir una persona, no, es que no me gusta leer y por eso no lo leo. Entonces sería un argumento totalmente inválido. Esto nos lleva entonces a que nosotros necesitamos, como predicadores, aprender estos sistemas y sobre todo necesitamos tener algunas características importantes, como es el caso, necesitamos interpretar textos y es aquí el trabajo que ustedes tienen sobre el primer sermón de Pedro. Como nosotros necesitamos interpretar textos,
entonces usted necesita ser ducho en la lectura de textos. La Biblia es un texto. Y usted necesita, sobre todo, saber diferenciar. De aquí es un aspecto muy importante. Saber diferenciar dónde está la tesis en un libro. Normalmente un libro versa sobre una tesis. Y usted puede leerse todo el libro y no es hasta cuando usted finaliza cuando usted puede decir, entiendo cuál es la tesis del libro. Este escritor lo que quiso decir es esto, mire, en una sola oración. Pero cuando usted está en sus capítulos, que normalmente son utilizados para señalarlos como premisas, usted dice, y para fundamentar esta tesis de todo el libro, mire que él estableció esto, esto y esto. Normalmente son los capítulos. Pero igualmente, cuando usted está, y es aquí donde se resulta un poco más difícil, cuando está en un párrafo, y mire que eso les ha causado a ustedes ciertas dificultades. Cuando usted lee un párrafo, poder interpretar en ese texto cuál es la tesis, cuesta. Porque normalmente, o muy seguido, nosotros establecemos tesis de una de las partes del texto, sacando entonces nuestra tesis fuera de lo que señala el escritor, y por lo tanto, como no interpretamos bien cuál es la dirección del escritor, utilizamos entonces premisas fuera del acontecimiento que pueden tener cierta relevancia o cierta conexión, pero que no prueban lo que usted está queriendo señalar o la verdad que usted quiere enseñar basada en el mismo texto. Ante esa circunstancia, las personas que le escuchan difícilmente podrán comprender o aprender, y es la razón por la cual normalmente en la mayoría de los grupos religiosos existe fanático. Y el fanático es, yo creo, porque sí, es como yo le decía de Gigi Ávila, algunos son personas que conocen a Gigi Ávila o a tales otras personas, creen en él, pero no porque han sido capaces de entender y de poder observar a través de un análisis o de una argumentación clara y verdadera la base para su fe, sino que no, yo creo en él y yo creo que sí, que un carro de fuego vino y se lo llevó, porque eso aparece en la Biblia que así se llevaron a Elías. O sea, eso estamos hablando entonces de personas que son fanáticas, que su fe no está basada en argumentos sólidos que encontramos en la Biblia. Y normalmente muchas veces nosotros caemos en la misma forma. Ahora, podríamos decir, más leves nuestras aseveraciones, pero que no llenan el cuerpo, que no llenan, en este caso, los argumentos no llenan, las premisas no llenan, no comprueban. Y a veces nosotros caemos precisamente en esto. Así que nosotros tenemos que precisamente ser hombres de lectura para argumentar. Necesitamos leer porque necesitamos interpretar mucho. Nosotros siempre estamos probablemente en debate y el que va a debatir necesita tener, en este caso, argumento. ¿Y qué necesitamos leer, hermano? Bueno, de todo. Claro está, en primera instancia necesitamos leer de la Biblia. Leer. Debemos también leer otras clases de libros, porque los libros nos ayudan mucho. ¿Por qué? Porque los clásicos de ciencia que son considerados muy importantes, o los bestsellers de filosofía, incluso de política, de economía, de derecho, de religión. O sea, nosotros necesitamos leer, solo así nuestra mente va a empezar a formarse de una manera lógica, porque estos textos están formados de una manera lógica.
Son personas que se han preocupado y desarrollado para poder hacer estos libros y que las personas los encuentren agradables. No es simplemente porque quisieron escribir y de cualquier forma, no, sino que están expuestos de una manera lógica. Por eso nosotros necesitamos leer todas estas clases de libros. Y mire que el apóstol Pablo no solamente leía la Biblia, y él mismo lo señala cuando le escribe a Marco: tráeme los pergaminos y tráeme los libros. Y cuando usted lee las enseñanzas del apóstol Pablo, es un hombre que mencionaba, aunque no cita textualmente los autores de donde él saca algunas oraciones, pues sí, se ha encontrado que él ha citado escritores de su tiempo. Al igual, Pedro fue un hombre que no fue muy conocedor tampoco de la ciencia, o las circunstancias estaban un poco difíciles, pero también él, siendo un pescador, manifiesta haber tenido alguna relación, por lo menos, con el Antiguo Testamento, porque utiliza palabras textuales del Antiguo Testamento. Y no cita como lo hacemos nosotros. Bueno, allá en Primera de Samuel, y lo buscamos. No, él lo cita de su mente. Significa que leyó. Hoy, pues, nuestro deber, hermano, es mucho más grande, porque hay muchas cosas más. Hoy vivimos en un mundo, en el mundo del conocimiento. Por lo tanto, necesitamos hacerlo de esa manera. Por eso es que cuando llegamos, y le decía, se lo digo siempre a los estudiantes, cuando llegamos al salón, ese es un taller de razonamiento. Usted puede estar o tener un pensamiento contrario al que yo tengo. Pero en ninguna manera eso significa que usted dice, hermano, yo pienso algo diferente. Eso no significa que usted está siendo irrespetuoso, no. Porque nosotros no queremos simplemente un estudiante que reciba todo lo que le damos y no tener sus razonamientos propios. Pero eso sí, lo que siempre le he dicho es, cuando usted va a debatir sobre un punto que usted piensa que el maestro no está de acuerdo, pues usted tiene que prepararse bien. Porque lo que no puede decir es, hermano, eso me parece una locura. Pero, ¿y por qué le parece una locura? Ah, bueno, es que a mí me parece que eso está mal. Sí, pero no estás dando argumento. Entonces, el que no tiene argumento necesariamente necesita guardar silencio. Pero si usted tiene argumento, pues usted tiene que expresarlo, porque en este caso todos podemos equivocarnos. Pero ese es lo que debe darse en un salón de clase, y no simplemente pues el estudiante tomar todo lo que se le está dando, porque queremos hombres, y Dios quiere hombres que puedan también razonar, utilizar su mente. Para algo nos las dio Dios. Entonces hay que usarlo, pero hay que aprender a usarlo de la mejor manera. ¿Preguntas? Entonces hemos visto, hermanos, las acciones, las cosas que no debemos confundir, y sobre todo, pues, el fundamento de la argumentación, que precisamente está, pues, en lo que nosotros podamos hacer para convencer. Tenemos que ser claros, tenemos que ser convincentes, tenemos que ser contundentes, y para hacer eso nosotros debemos especializarnos en separar las diferentes partes de un texto e interpretarlo correctamente, y definitivamente que allí hay una situación pues un poco difícil para cada uno de nosotros. Para el día de mañana, entonces, si Dios lo permite, siendo que este es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, pues vamos a trabajar en la fase interpretativa.
Y la fase interpretativa, ya les di un texto donde usted tiene que, en primera instancia, interpretar cuál es la tesis que tiene el apóstol Pedro en su primer sermón. Y para saber la tesis también que tiene en su primer sermón, usted tiene que leerlo todo y llegar a una conclusión, porque ese primer sermón tiene muchas cosas. Debe también manifestar, por lo menos para mañana, cuáles son los dos pensamientos que se están debatiendo. Recuerde que cuando existe una argumentación es porque hay debate sobre dos pensamientos que se oponen entre sí. Por lo menos esas dos cosas vamos a verlas en el día de mañana y seguir posteriormente para ver entonces, que también es un aspecto bien difícil, cuáles son los argumentos. Una vez observada la tesis de Pedro de ese día y saber cuál es el pensamiento que estaba la diferencia, entonces saber qué argumentos presentó Pedro para sustentar su tesis. Y ahí hay un trabajo grande, hermano, que ustedes están haciendo. ¿Alguna pregunta, hermanos? Está claro, hermano. Muy bien, si no hay más nada, vamos entonces a dejarlo por hoy aquí y nos vemos, si Dios lo permite, el día de mañana. Cuídense, hermanos. Voy a ver si les mando el video de la clase del día de hoy, la explicación para que ustedes la tengan. Que el Señor los bendiga, hermano. Qué bueno, nos vemos. Gracias, hermano. Bueno. Nos vemos. Dejaron para la clase de